Muy buenos días, queridos hermanos, aquellos que también nos siguen a través de las redes. Vamos en este momento a desarrollar este taller. Ayer en la noche desarrollábamos el taller sobre el ayuno, que es una de las peticiones que nos recuerda nuestra madre. Como bien nos decía el Padre Israel, es un mensaje de revaloración, subrayar, recordar y poner en práctica lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado. Y el día de hoy vamos a ver este tema de la confesión. Primero, tener en cuenta el hecho de que hay una doctrina de la Iglesia. No es que nosotros venimos nuevamente repitiendo las palabras del Padre Israel, toda una novedad o la Virgen ha venido a revelarnos algo nuevo, secreto. No, viene nuevamente a que volvamos a ese trabajo del sentido del ejercicio de nuestra fe. Y en este aspecto, tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué cosa es el sacramento de la confesión? Y aquí voy a hacer una pregunta maliciosa, ¿ya? ¿Quién me dice qué cosa es un sacramento? Definición de sacramento. Somos el Catecismo de la Iglesia Católica. Ajá. ¿Es un medio de salvación? ¿Es un? Muy bien, es un signo sensible que nos transmite la gracia. Esa es la primera parte de la definición. ¿Qué más? Porque yo le doy la bendición a la imagen de la Virgencita y también es un signo visible que está transmitiendo una gracia. No, ese es el sacramento específico de la confesión. Sacramento nada más. Es un signo visible que nos transmite una gracia y hay dos cosas que nos hacen diferente a cualquier bendición simple o sacramental. Primero, instituido por Cristo. Segundo, confiado a la Iglesia. Ojo con esto. Por eso, compren su catecismo o bájenlo de internet. Entonces, definición de catecismo: signo visible que transmite una gracia, instituido por Cristo y confiado a la Iglesia. Y ahí se resume toda la tradición. Ya desde ahí tenemos que encontrarle un sentido y un valor superior, porque no es algo que la Iglesia lo ha ido discerniendo o que se le antojó crear un día, no. Todo tiene fundamento bíblico porque ha sido instituido por Cristo y ha sido confiado a la Iglesia. En un momento el mismo Cristo lo transmitió a la Iglesia. Como por ejemplo, el poder de perdonar los pecados cuando Jesús, después de resucitar, se aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos y ¿qué les dice? Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados y a quienes ustedes se los retengan, lo instituye Cristo y se los confía a la Iglesia. Entonces, esto tenemos que tenerlo clarísimo. No es lo mismo el sacramento del bautismo a bendecir al perrito de la casa. Ya no es lo mismo. La gracia es diferente y es diferente porque estamos hablando de seres humanos. No es lo mismo, a veces dicen, padrecito, para que vaya a bautizar mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque le van a echar el agua bendita a la casa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el bautismo es de echar agua bendita. Y el bautismo es un sacramento. Hay una transformación, la purificación del pecado original y el poder volvernos hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Entonces es un sacramento y hay una gracia detrás. Quiere decir que no solamente vivimos a la buena de Dios, sino que hay una gracia, una fuerza, un poder que Dios nos da. Y esto nos falta conocer, no solamente desde lo más esencial, como también en la confesión, sino también en lo que se está volviendo más atacado de parte del demonio, el matrimonio. Porque de alguna u otra forma la gente no entiende la gracia del matrimonio, porque no es solamente un rito, empezando por nosotros mismos, los sacerdotes. No sé aquí en Chiclayo, pero ¿cuántas charlas normalmente se dan prematrimoniales? 2, 1. ¿Y quién las da? El laico, ¿no? Total, los padrecitos nos justificamos. Como ellos tienen años de casados, que lo den ellos.
y no nos preocupamos ni de conocer a quienes se van a casar, ¿no? Y el día de la homilía del matrimonio les chancamos duro, ¿no? Y les damos así, les rajamos, así, o hacemos chistes, una de dos. Pero ¿en qué momento les explicamos la transmisión de la gracia de un sacramento? Y lo mismo pasa con la confesión. Entender que es una gracia viene de ambas partes, de quienes se van a confesar y de quien va a ser el ministro de la confesión. A veces y muchas veces decimos, pero ¿por qué confiesan tan poco? ¿Por qué no hay confesiones? Una, podemos justificarnos del hecho de que hay pocos padrecitos. Y a veces las parroquias tienen varias capillas. Y a veces no nos abastecemos. Démosles al menos de vale, ¿ya? Pero también es verdad que a veces nosotros, los sacerdotes, se nos pasan las ganas de confesar. ¿Y saben por qué se nos pasan las ganas de confesar? Porque llega un momento en nuestro razonamiento humano sacerdotal de decir, o sea, todos vienen a buscar mi ayuda y cuando yo necesito ayuda, ¿quién está para mí? Todos vienen a llorar sus penas y se van tranquilos y después, ¿quién se carga con la que yo tengo? Y de alguna otra forma, si es que no hay en el sacerdote una espiritualidad, entonces, ¿yo por qué voy a estar ahí? ¿Para qué me voy a cargar de los demás? Es más, disculpen la forma que voy a expresar, al menos para la misa hay un estipendio, para la confesión, ¿no? Y entonces, entiendan la lógica de parte nuestra. Y cuando de alguna u otra manera nosotros les decimos que oren por nosotros, es porque también hay un proceso en nosotros y necesitamos eso. Necesitamos renovarnos en el poder saber qué hacemos con todo lo que nos está pasando también a nosotros. Y qué hermoso que nuestros laicos nos entiendan, que nuestros fieles oren por nosotros. Y así renuevan nuestras ganas, entre comillas, de volver a confesar. Yo les digo a mis fieles que me escriben aquí y allá, le digo, gracias por dejarme venir, porque sábado y domingo son días de parroquia, yo soy párroco. Entonces, ¿a quién les tengo que pedir permiso? Sí, a mi obispo, pero en la parroquia los que mandan son los fieles. En el momento en que ellos me dicen, padrecito, hay misa, y no hay otro, pero en el momento en que me dicen, padre, vaya, le va a hacer bien, nosotros oramos por usted, y eso es lo que ellos me dicen, entonces yo estoy tranquilo, no estoy preocupado, ojalá no se den cuenta. No, hasta el afiche pegado ahí en el parroquia, para que sepan que yo no voy a estar. Pero es esa comunión que nos hace construirnos como hijos de María. Entonces, en ese sentido, hermanos, también asuman este compromiso. Ayuden a sus sacerdotes a tener una espiritualidad. No es lo mismo confesar que atender en un, ¿cómo se llama esto? Consultorio psicológico, ¿no? No te ahorras la consulta psicológica por ir a la confesión. Ni tampoco somos psicólogos nosotros. Algunos sí estudian su carrera aparte. Pero no es lo mismo, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera nosotros tratamos de ser médicos del alma. Y a veces sí, padre, es que tengo problemas, quizás esto, lo otro. Sí, nosotros escuchamos. Algunos podemos tener especialidades que nos ayudan al servicio de esto y entenderlo desde ese punto de vista. Pero eso significa que el sacerdote tiene que también un peso fuerte. A nosotros no nos enseña a confesar, nos enseña la teoría, la teología del sacramento, pero no nos hacen hacer prácticas profesionales. A ver, seminarista de cuarto año, comienza a confesar para que vayas practicando. No lo hacen. El diácono que comienza a confesar a los niños para que vaya practicando. No se puede. Tu primera confesión es cuando te ordenan y te sientas por primera vez y recibes al primer incauto. Malogrando se aprende. Y con tu papelito de la absolución, porque todavía no te lo sabes de memoria. Ahí empezamos. Hay que tener cuidado cuando decimos, es que ese padrecito no sabe confesar. Es que ese de aquí por allá. Y no es porque saco en cara, sino porque les transmito la experiencia desde la otra parte de la rendija del confesional.
Y en ese sentido, el hecho de darnos cuenta de que nos falta tiempo. Porque cuando hay más presencia del Santísimo, más presencia del Rosario, hay más necesidad de confesión. Y eso yo como párroco lo he experimentado. Y muchas veces tengo que pedir sacerdotes que vengan a ayudarme a confesar, porque la gente se comienza a confesar. Y si se comienza a confesar, entonces hay más comunión. Si hay más comunión, hay más oración. Si hay más oración, entonces hay más vida en una parroquia. Entonces, en ese sentido, hermanos, la confesión es un sacramento, y es un sacramento que también es gracia no solamente para el penitente, y eso tenemos que aprenderlo nosotros los sacerdotes, es gracia para el sacerdote también. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos en nuestra propia purificación para poder transmitir gracia y recibir gracia. Entonces, en este sentido, el sacramento, saber que es un sacramento, que hay una gracia detrás, es lo más importante. Es un sacramento de sanación. ¿Qué significa eso? Que lo sintamos o no, Dios obra. A veces vienen personas y me dicen, padre, me he confesado, pero con ese padrecito no he sentido nada. Digo, vamos a ver qué sientes conmigo. No sé. A veces nos movemos en eso, ¿no? No es que me confieso, en cambio, el otro padrecito, no, el padre Israel, no, con él sí veo a la Virgen, ¿no? En cambio, con usted no me siento nada. Entonces, de alguna otra manera, a pesar de que nosotros lo sintamos o no, la gracia actúa, porque es poder de Dios, no es sentimiento del hombre. Y por lo tanto, si nosotros vamos con un dispuesto corazón, la gracia sana, la gracia reconstruye. Y vivir la vida sacramental en pareja, en el matrimonio o en familia, nos ayuda a tener esa gracia. A veces me da gracia porque llega, por ejemplo, octubre, en mi parroquia es muy fuerte la devoción al Señor de los Milagros, y tenemos días de confesiones fuera de los habituales jueves y viernes, y llega a veces, ¿no?, el joven o la niña. Le digo, ¿hace cuánto que no te has confesado? Ah, hace tanto tiempo ya. Digo, ¿y cuáles son tus pecados? Mi mamá me ha mandado acá para que me confiese, ¿no? Yo me sonrío y digo, bueno, Señor, al menos ya hiciste el primer empuje, ¿no? Ahora mi chamba me la toca a mí, o sea, yo me tengo que ganar este momento. Y comienzo a conversar, a hablar, a ver, mira, qué es lo que vamos a hacer. Me demoro un poquito más, pero al menos ya está ahí. No le voy a decir, regresa cuando tú quieras. No, o sea, ya estás ahí, aprovecha el momento, ¿no? Y por lo tanto, de alguna u otra manera, tenemos que entender de que no significa el imponer, sino el compartir. ¿Hasta qué punto tenemos que obligar a alguien a irse a confesar? El término obligar en contraposición a la mentalidad del mundo está muy mal visto, ¿no? No, es que ya me estás obligando. Le digo, es triste, pero a veces el respeto en la actualidad supera incluso el sentido común y va contra la libertad. Porque como tengo que respetar, tengo que pensar si es que hablo o no hablo, si es que digo o no digo, ¿no? Cuando yo doy clases en la universidad en el ámbito de posgrado y tengo pues profesionales en la maestría, y tengo que tocar temas como la justicia, el respeto, la ideología de género. Entonces me da mucha gracia cuando los responsables de la universidad me llaman y dicen, padrecito, por favor, que no haya mucho problema cuando usted hable de esos temas. Y yo me sonrío y digo, problemas no voy a tener yo, problemas quienes se nos acercan, ¿no? Y como yo siempre les digo cuando comenzamos a hablar de esos temas en las clases, uno, el verdadero respeto. Y el respeto es de que sabemos que ustedes y yo en algún momento vamos a opinar distinto. Pero eso significa que vamos a aprender cosas que yo no sé y ustedes dense la oportunidad de aprender cosas que quizás les van a interesar. Pero no por eso yo voy a dejar de mostrar mis ideas y no por eso ustedes van a dejar de mostrar sus ideas. Entonces, plataforma del verdadero respeto.
El respeto no es que yo hablo y tú me escuchas y porque tú me respetas aunque yo no te respete a ti. Entonces ahí es donde tenemos que entrar en la dinámica de la invitación, ¿no? Yo te invito, tienes que hacer esto, tienes que hacer, es bien para ti. Entonces es un sacramento de sanación. ¿Y qué cosa debo de confesar? ¿Cuál es lo que tengo que colocar? ¿Bajo qué objetivo? Los mensajes de la Virgen nos invitan a la confesión. Si no me equivoco, y mi investigación no ha sido en vano, con temor y temblor delante del Padre Israel, diré que son 9 los mensajes durante todo este tiempo donde específicamente la Virgen ha invitado a confesar explícitamente. En los demás ha habido una referencia a la conversión, al arrepentimiento, pero donde aparece la palabra confesión explícita son 9 veces. El primero está en el año 1985 y quiero compartir con ustedes este mensaje. El 24 de marzo, un día antes de la celebración de las apariciones. Queridos hijos, hoy les invito a la confesión explícitamente. Aun cuando se hayan confesado hace pocos días, deseo que ustedes puedan vivir mi fiesta en sus corazones, pero no pueden hacerlo si no se abandonan completamente al Señor. Por eso les invito a todos a reconciliarse con el Señor. Gracias por haber respondido a mi llamada. La primera referencia explícita al hecho de poder invitarnos a la confesión. Y aquí hay una cosa interesante e importante dentro de la doctrina de la Iglesia, a pesar que se hayan confesado recientemente. Uno de los mandamientos de la Iglesia, ¿cuál es? Al menos una vez al año. Una vez al año. No, la Iglesia dice una vez al año, pero hay que entender el contexto. En el hecho de que, en primer lugar, a lo largo de la historia, ni la comunión ni la confesión eran sacramentos habituales. Y por el ámbito de la sacralidad y mantener la sacralidad, se reservaban solamente a los domingos y días de fiesta. Entonces, a partir de eso, el poder invitar a las personas y también al ministerio del sacerdote que al menos una vez al año se pudiese comulgar y recibir la confesión. Entonces, ¿qué significa eso? Que es lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque no significa que nosotros podemos ser tan santos que no pequemos. Ya lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El justo peca 7 veces en un día, como mínimo. El justo. Santa Teresa de Ávila, que obtuvo un permiso especial para confesarse cuando encontrase un sacerdote, decía que su tesoro más grande, su sueño más grande era arrodillarse en el confesionario y decirle: Padre, no he pecado, pero necesito la gracia de Dios. Ese era su sueño. Dice que nunca lo logró. Si Santa Teresa nunca lo logró. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que de alguna u otra manera significa eso? Que tenemos que tener una visión pesimista del ser humano. No, que tenemos que tener una visión real del ser humano. Y por lo tanto, comenzar a conocer el sentido del pecado y lo más importante, que creo yo la Virgen nos invita, y lo hemos visto ayer incluso en la reflexión que compartía con ustedes. Tenemos que ser perfectos. Por lo tanto, nuestro límite no puede ser un minimalismo moral. Disculpen el defecto terminológico que me acaba de salir. ¿Qué significa un minimalismo moral? Hacer lo mínimo indispensable para no pecar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces el minimalismo moral? Imagínense una persona en una empresa o en una casa. Hace lo mínimo indispensable para cumplir su función, ¿no? Entonces, no puedes decir que es un mal trabajador porque cumple, pero tampoco es un buen trabajador porque no hace más. Entonces es alguien que cumple lo mínimo indispensable. Si lo despiden, te pueden acusar de despido injustificado porque cumple lo que tú le pides. Pero no le puedes premiar
porque no hace más de lo mínimo indispensable. Entonces estamos jugando a la rayita, ¿no? Digo mentiras piadosas. ¿Hasta cuántas mentiras piadosas hacen un pecado mortal? No, ese es un minimalismo moral. Y lo más triste, padre, ¿rezar el rosario o no rezar el rosario es pecado o no es pecado? Eso es un minimalismo moral. Porque entonces si es pecado, lo hago para no pecar. Si no es pecado, hacer ayuno, el no hacer ayuno es pecado o no es pecado, ¿no? Si el padre me dice que es pecado, entonces yo lo hago, porque si no me peco. Pero si no es, ¿no? Entonces, si nos movemos en el ámbito de qué es pecado y qué no es pecado, no estamos buscando la santidad. Estamos buscando lo mínimo indispensable para ser buenos aquí en la tierra. Pero no estamos siendo motivados para la santidad. El minimalismo moral no nos hace santos. No es que yo no peco porque yo no mato, yo no robo, ¿no? Yo no hago daño a nadie. O la famosa conciencia farisaica. ¿Qué es la conciencia farisaica? Bueno, sí, yo no hago mucho bien porque, bueno, puedo haber insultado. Pero hay otros, en otros lugares, que roban millonarias cosas, otros que... O sea, los otros son tan malos que en comparación a ellos yo soy un angelito, ¿no? Basado en la parábola del fariseo, que dice que llega al templo y le dice, gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Esa es una conciencia farisaica. El hecho de poder compararme con el mal de los otros. Y a veces eso surge en las familias, surge en los matrimonios. Pero es que yo no tomo, yo no tengo vicios, yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿Qué más quieres de mí? ¿Tu tiempo? ¿Tu amor? Es que yo no te saco la vuelta con nadie, más que con tu teléfono cuando llegas de trabajar y estás 2 horas ahí, juegue y juegue, juegue y juegue. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, el minimalismo moral hace pensar de que el examen de conciencia o la confesión es solamente para los pecados o solamente para un mito, ¿no? La limpieza del alma. ¿Qué significa eso? El pecado entonces es una mancha. Vale, no es una mancha, es algo mucho más feo. Porque una mancha, ¿qué pasa cuando están apurados y necesitan ponerse una ropa y nadie les ve? No sé qué ropa será, qué prenda será. Y dicen, no hay de otra. Total, nadie me ve. Y fúmelo, y salgo. Y estoy 2 días, 3 días, una semanita. Total, nadie la ve. Si entonces el pecado es una mancha, yo puedo estar 2 semanas, 1 mes, 3 años, 5 años, total, nadie la ve. Y estamos en un mito del pecado y en una perturbación de la claridad del sentido de la confesión. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo que poner sobre la mesa en la conversación con el sacerdote el pecado, pero también mis dudas. También mis dudas. ¿Qué significa eso? Padre, ¿y esto que yo siento que no está bien, me ayuda a discernir si es pecado o no? Porque a veces uno también llega preguntándose, ¿y esto será? ¿No será? Pero sobre todo para saber si estoy haciendo bien o no. Si es que esto le está agradando a Dios o no. Casos como, por ejemplo, personas que están en litigio con sus familias por cuestiones de herencia. Padre, ¿y el que yo reclame está bien? ¿El que yo simplemente los deje y que se peleen? ¿O el hecho de que yo tenga que demandar a una persona muy cercana? ¿Eso está bien? Es un momento de discernimiento, porque también está jugándose en ese sentido la decisión de la salvación del alma. Entonces, en ese aspecto, es importante saber lo que yo tengo que poner, pero para poder poner sobre la mesa tengo que preparar la confesión. Y tengo que prepararla no en el hecho de decir, mira qué suerte el padrecito está ahí voy. Sino hacer todo un proceso, y lo vamos a ver, esperamos brevemente en este tiempo que vamos a compartir. ¿Cómo me debo confesar?
¿Cuál es la disposición que yo debo tener para la confesión? ¿Cuál es el sentido que debo de adquirir para poder acercarme a ese momento de reconciliación, de sanación? Y en ese aspecto tenemos que preparar el corazón, y preparar el corazón de alguna u otra manera con dos cosas: el verdadero dolor y la verdadera esperanza. Son dos cosas que vamos a ver. El verdadero dolor, porque eso significa que caigo en cuenta de la gravedad, y la verdadera esperanza, porque entonces buscamos la misericordia de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa para quizás entender qué cosa es la misericordia. A veces tenemos la idea de que misericordia es ¿qué cosa? ¿Qué cosa entienden ustedes por misericordia? Mucho perdón, amor, ¿qué más? Compasión, ¿qué más? Sanación. Si yo les digo justicia, ¿qué relación hay con misericordia? ¿Hay alguna relación? ¿O la misericordia es más o menos que la justicia? Entonces, si yo quiero ser misericordioso, tengo que ser más que justo, ¿verdad? Verdaderamente, desde el punto de vista etimológico, viene de dos palabras latinas: miseris cordis, ¿no? Miseris, miseria, pobreza; cordis, corazón. Entonces, de un corazón pobre, ¿no? De la pobreza de un corazón. Pero de la pobreza de un corazón entendido desde el hecho del reconocimiento de esa pobreza. ¿Qué significa? A veces tenemos que tener mucho cuidado con pensar que misericordia es tomarle el pelo a Dios, ¿ya? Es que Él es misericordioso, pues Él me perdona todo, ¿no? Aunque yo no me vaya a confesar, Él me perdona, porque Él es todo amor, todo bonachón, todo apapachable, ¿no? O a veces pensamos, sí, Dios siempre me perdona. Y es verdad que, dijo ya el Papa Francisco, Dios nunca se va a cansar de perdonarnos. Pero también dijo otra cosa: no hay que cansarnos de pedir perdón. ¿Y eso qué significa? Significa el hecho de que no solamente tengo que llegar ahí muy sinvergüenzamente y decir, oye, ¿sabes qué? Perdóname, ya estoy aquí. Tiene que haber una forma de arrepentimiento, y eso parte de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia me hace caer en cuenta de lo que yo merezco y me pongo delante de quien es el superior para poder decir, esto me lo merezco, pero depende de ti qué quieres hacer conmigo. Entonces, dice San Agustín, la justicia sin misericordia es autoritarismo, pero la misericordia sin justicia es anarquía. ¿Por qué? Porque para acceder a la misericordia primero tiene que haber justicia. ¿Y cómo se logra la justicia? Cada uno sabe su propia historia y su propio corazón. Si yo delante de Dios tuviera que mirar mi propio corazón, ¿qué me debe de tocar hoy? ¿Cuál debe ser mi destino el día de hoy? ¿El mío o el infierno? El mío el infierno. Y yo me tengo que arrodillar delante del Señor y decir, yo merezco el infierno. ¿Y Dios qué me dirá? Tienes al Padre Israel para que te confieses. Y si yo merezco el infierno, pero me confieso, entonces Dios no niega mi justicia, porque sí me lo merezco. Pero sobreabunda ahí viene la misericordia. La misericordia se ejercita en el momento en que yo caigo en el saber que justamente debo ir al infierno. Y no por ser pesimista. Padrecito, ayer habló bonito y hoy está hablando feo. Porque verdaderamente nosotros no somos santos.
pero tenemos que aspirar a la santidad. Y por eso es que se nos deja un sacramento que tendríamos que vivirlo al máximo. A veces pensamos, y alguna vez yo también lo he pensado, la otra semana lo hago, ¿no? Había planificado el miércoles, justo salió un enfermito, la otra semana, el otro miércoles. ¿Y qué tan seguro estás que vas a estar hasta el otro miércoles? Y no por una visión pesimista, finalista, ya lo decía el padre Israel. O sea que cuando vino la pandemia recién pensamos que nos íbamos a morir. O sea, eso está latente, eso está delante de nuestros ojos. Y eso significa que tenemos que abrazar el sacramento lo más posible, sí, pero preparándonos, buscando esa certeza de lo cual el Señor mueve el corazón. Y por eso el poder tener ese dolor en la justicia, Señor, yo pude haber hecho esto mejor, yo pude haber hecho lo demás. Y la misericordia, porque entonces al ser un sacramento hay una gracia que ya no depende de nosotros. Cuando las personas dicen, yo no me confieso porque en total peco igual. Y lo mismo, porque para eso no somos inventivos. Inventamos la ultra tecnología, pero los mismos pecados. Más tecnológicos por lo mismo. Entonces no somos inventivos ni siquiera en el pecar. Y por lo tanto perdemos, y eso es una gran tentación del demonio, dice Don Bosco, de perder la esperanza en el poder de Dios. Total, no me confieso, ¿por qué? Porque igual voy a pecar. Siempre me confieso, siempre regreso por lo mismo. A veces hay personas que vienen y dicen, parecito a la misma de la vez pasada. Digo, no sé, ¿verdad? No es un bar, no eres mi cliente, no es que yo sé cuál es tu pedido todos los días. De alguna otra forma, es el hecho de poder decir qué es lo que vas haciendo para transformar, para cambiar. Porque si aún cayendo en los mismos pecados sientes la necesidad de Dios, imagínate cómo sería sin tener la gracia del sacramento. Entonces, en ese sentido, vamos a ver brevemente estos elementos que todos conocen. Los vamos a recordar y los vamos a ver desde la luz del mensaje de María, nuestra Madre. Estos son los 5 pasos para la confesión que nos han enseñado a toditos en la catequesis. Supongo que se acordarán, ¿no? ¿El primero cuál es? Segundo. Tercero. Propósito. Cuarto. Compensar al... Claro, con la ficha que se ha puesto delante. Y finalmente, cumplir la penitencia. Entonces, vamos a ver brevemente y nuevamente a la luz de nuestra Madre el sentido de cada uno de ellos. Primero, el examen de conciencia. Hay que recordar todo lo que uno ha cometido o realizado, desde la última confesión, pero incluso aquello que quizás se olvidó en esos momentos, y aquí viene lo importante del ayuno y de la oración. Ayer el Padre Miguel en la noche decía, el ayuno te clarifica la visión, te clarifica la forma de ver, y el testimonio de la hermanita nos ayudaba a descubrir cómo se abren los oídos del corazón. ¿Y eso qué significa? Muchas veces nosotros no vemos el pecado en el que vivimos y nos envuelve el demonio para no ver que eso está mal. No sé si les ha pasado, pero muchas veces las personas cuando regresan a la fe, al ejercicio de los sacramentos, dicen, Padre, pero es que antes mi vida era más fácil. Antes no me preocupaba tanto. Ahora le respondo mal a mis hijos, me siento mal. Le respondo mal acá, me siento mal. Me olvidé de rezar en la mañana, me siento mal. O sea, antes era feliz. Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Le digo, ¿qué pasa si yo, que uso lentes, me pongo unos lentes con lunas verdes? ¿Cómo veo todo? Si yo me pongo uno de color marrón, ¿cómo veo todo? Pero cuando por primera vez en mi vida me dan lentes que son transparentes, ¿qué es lo que veo? La realidad, la diversidad, los colores. Cuando estamos en pecado,
los ojos del alma están monocromamente destinados a mirar. Lo vemos todo de un solo color. Y por lo tanto, aunque vayamos a retiros, a jornadas, a congresos, seguimos con los lentecitos puestos. Pero solamente en el practicar, y aquí viene algo que el padre Israel me hizo entender cuando fuimos por primera vez a Medjugorje. Medjugorje no se entiende cuando estás allí, lo entiendes después. Y eso es verdad. Y el vivir esa experiencia tan fuerte en Medjugorje tiene sus frutos mucho después, meses después. Y en ese sentido, el poder vivir lo que ustedes están viviendo ahora va a tener sentido quizás con un primer paso, pero si no lo ponen en práctica, no se va a entender para qué pasamos 3 días aquí metidos y 3 días ustedes conectados. Entonces hay que poner en práctica. ¿Cómo se prepara? Se prepara con ayuno y oración. Eso sería lo ideal. Yo les pongo la meta más alta. ¿Quieren preparar bien una confesión? Ayunen un día antes de su confesión y mediten la palabra de Dios. Y hagan su examen de conciencia en esos momentos en que deberían dedicarle a la comida, pero por ayunar uno acorta el tiempo y el ayuno no es, ay, hoy día no como, no preparo comida, estoy más libre, tengo más tiempo para hacer cosas. No, esos tiempos son de oración. Se te quita ese tiempo utilizado en la comida y en la preparación para que ores, para que puedas ofrecerlo en oración. Ahí haz tu examen de conciencia. En ese momento en que estás ofreciendo ese sacrificio al Señor, así se prepara una confesión, con ayuno y oración. ¿Para qué? Para tener la claridad del saber qué es lo que a veces el alma ha querido olvidar y ahora el Espíritu se lo pone nuevamente delante. Lo que muchas veces no hemos confesado bien o lo que por vergüenza en alguna confesión no hemos dicho. Y Don Bosco dice de que tuvo esa visión de que los jóvenes se acercaban a la confesión, pero estaban encadenados todavía al demonio. El demonio los tenía por las cadenas. Y cuando consulta al Espíritu qué era esa visión, se le revela diciendo de que es la vergüenza que el alma siente ante el confesor y se guarda los pecados. Y aunque recibe la absolución, si conscientemente yo escondo un pecado, sigo encadenado a ese pecado. Entonces, tener la valentía de poder abrir el corazón. Y abrir el corazón para poder conectarse y concedérselo a Él. Preparar la confesión, entonces, va en relación a esa oración. Se puede ayudar con los mandamientos. Hay un librito que ayer me regaló el padre de Israel, que me lo hubiera regalado una semana antes. Pero bueno, se agradece el regalo. Que justamente se titula ¿Cómo confesarse bien? Y de verdad que ayer entre dolores y todo, lo leí, lo acabé, me encantó y verdaderamente es un instrumento de ayuda. Tiene formas de preparar el examen de conciencia, desde la meditación de los 10 mandamientos hasta el hecho de poder analizar cada una de nuestras actitudes. Entonces hay 3 formas, si no me equivoco, que el padre coloca en ese pequeño librito para poder hacer el examen de conciencia. Esa es una ayuda. Ojo, eso lo escribí antes que me regalara el librito, ¿eh? Entonces, es doctrina de la iglesia y por lo tanto transmitimos eso. Dejémonos ayudar. Padre, ¿y cómo lo sé? ¿Puedo ver eso? ¿Puedo dejarme orientar por hacer un acompañamiento en la iluminación de los mandamientos o guías en relación a preguntas que puedan ser parte de mi vida y poder ir analizando cada uno de esos momentos? Pero que no sea solamente como hacer una lista de mercado, ¿no? Me falta lechuga, tomate, papa, arroz. No, el poder pensar en qué momento no tuve esa oportunidad de ser fiel a Dios en ese punto. A veces consciente, a veces desde la ignorancia, pero ahora que lo sé, quisiera arrepentirme de corazón.
¿Debo de confesar los pecados ya confesados? Esta es una pregunta que también a veces me hacen. Pero si yo ya me confesé, ¿tengo que volverlos a confesar? Algunos dicen, sí, hay que volverlos a confesar porque no me siento perdonado, ¿no? Otros dicen, bueno, vuélvelos porque así te ayuda a recordar y esto, lo otro. La doctrina, el catecismo de la Iglesia, dice que los pecados que has confesado con dolor de corazón han sido ya purificados. Y si los pones en una nueva confesión, ¿estás haciendo mal? No. Pero de alguna u otra manera entendamos de que la sanación no es por lo que tú sientes, es por lo que Dios hace. Y Dios ya te los perdonó si lo hiciste con un verdadero arrepentimiento de corazón. Lo que estás sintiendo es un remordimiento de lo humano. Si yo, por ejemplo, qué sé yo, insulté a alguien y esa persona se fue a vivir a otro país o se murió y ya no puedo reconciliarme humanamente, queda el remordimiento. Yo voy y me confieso y Dios me absuelve y me perdona ese pecado. Pero queda, pero no lo hice, pero no lo hice, pero no lo hice, pero no lo hice, pero no lo hice. Ahora, eso se sana en una confesión, eso ya es materia de dirección espiritual. Tengo que buscar a un sacerdote y decirle, Padre, tengo esto. ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que dejar acompañar? ¿Cómo lo tengo que colocar en la oración? Eso ya es dirección espiritual. Que de alguna u otra manera hay un límite entre eso y lo otro, todo depende de la forma y del tiempo, ¿no? ¿Qué significa eso? Hay momentos en que hay personas con pecados graves y fuertes que ese remordimiento le llevan después a cometer otros pecados. Quizás a no ser atentos con el esposo, al no ser atentos con los hijos, al no ser atentos con la esposa. Y entonces ahí se tiene que hacer una conversación en relación a eso. Pero si el tema es solamente lo que yo siento, entonces eso ya no es materia del pecado, de la confesión. Es materia de dirección espiritual. ¿Por qué? Porque tengamos a pensar, la fe no es simplemente fideísta, es también fundamento de la razón. Lo dice Juan Pablo II en su encíclica de 1995, La fe y la razón. Entonces, razonemos, Dios me ha perdonado. Y si yo siento esa culpa, no es porque Dios no me ha perdonado, es porque yo necesito un proceso para perdonarme a mí mismo. Y eso es dirección espiritual. ¿Sí? Si hay pecados que yo he perdonado, pero no estaba arrepentido en ese momento, esa es otra jarana. ¿Sí? Si yo dije, sí, pues yo cometí esto, pero soy consciente que en ese momento no estaba arrepentido, que en ese momento mi corazón no estaba adolorido, ahí sí tengo que volverlo a confesar, porque yo no estaba predispuesto al perdón. ¿Me dejo entender? Si yo no fui claro en un pecado, ojo con esto, si yo no fui claro con un pecado, sí, padre, lo que pasa es que, bueno, usted sabe, salimos a tomar unas copas por ahí con unos amigos y después nos pasó la hora, regresé tarde, mi esposa se molestó. Pero bueno, cosas que pasan. Te metiste en una borrachera, Padre nuestro, Señor mío. Ese es el pecado. Pero no fuiste claro, porque entonces tuviste vergüenza y no confesaste el pecado como debería de ser. No, es que las justificaciones, no, padre, es que también pues la vecina que es una espesa, que por aquí, que por allá, ya pues uno se molesta, ¿no? Entonces también le mete el carro al perro del vecino. O sea, me justifico del pecado que voy a decir. El pecado es pecado y tengo que presentarlo con humildad al Señor. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Un pecado confesado con arrepentimiento no es necesario volverlo a confesar. Si se siente la culpa, es materia de dirección espiritual. Pero si yo tengo un pecado que he puesto en confesión, pero que no estaba arrepentido, eso es otra cosa.
Si yo no he sido claro en mis pecados, esa es otra cosa. Si me he justificado en mis pecados para que mi pecado no se vea tan grande como los otros, esa es otra cosa. Se recomienda volverlo a poner en la materia de confesión. ¿Sí? Bien, sigamos. Hacer ese esfuerzo racional del recuerdo y del poder traer a la memoria. Y ahí nos podemos ayudar de muchas formas. A los niños, al menos en mi parroquia, les decimos, pueden hacer una cartita, ¿no? En la que ustedes van ahí escribiendo, e incluso los jóvenes después en la ceremonia de la luz se hace un quemar todo eso para que ya se ofrezca finalmente a Dios. Entonces hay que ponerse porque cada uno se conoce. No es nada extraño saber que no es fácil acercarse a confesar, sobre todo porque uno se expone ante el otro. Pero es lo más hermoso porque decía San Isidoro de Sevilla, yo me arrodillo como condenado y me levanto como hijo. Me arrodillo como condenado porque merezco el infierno, pero me levanto como hijo porque soy perdonado. Vamos a avanzar entonces con el dolor de los pecados, que dolor no significa solamente masoquismo, sino la tristeza de hacer daño a quien yo amo. La tristeza de hacer daño a quien yo amo. Y en ello, no justificar el pecado, sino reconocernos necesitados de Dios, lo que había dicho anteriormente. En esta misma dinámica, el poder saber de que debe de haber un propósito de enmienda. ¿Y qué significa el propósito de enmienda? Una decisión. No es que ya voy, no, yo ya tengo que llegar con un compromiso. Señor, yo esto no lo quiero volver a hacer. Padre, pero después caigo. Bien, hay que tener paciencia, hay que confiar en la misericordia de Dios. Por eso es que yo tengo que decidir. Si yo no lo decido, entonces no lo voy a realizar. El poder manifestar de romper las cadenas del pecado. Los actos tienen que manifestar ese romper las cadenas del pecado. El poder saber que yo necesito liberarme. Podíamos ver este pasaje, pero lo vamos a dejar por cuestiones de tiempo, que nos habla sobre el hecho de poder vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Y quizás como ayuda final de este punto, el dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas. Es Él el que obra. Lo dice el Salmo 127, lo recordábamos también ayer. En vano se cansan los trabajadores si Dios no construye la casa. En este aspecto, el poder también tener y sentir ese confesarse de los pecados. Padre, ¿por qué me tengo que confesar con usted como sacerdote? ¿Dónde dice en la Biblia que hay que confesarse como sacerdote? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, San Agustín medita en su sermón y dice, qué casualidad. Cuando el hijo pródigo llega, el padre sale a su encuentro, lo abraza y lo besa. Pero cuando tiene que darle la dignidad de hijo, ¿a quién llama? A sus siervos y le dice a sus servidores, pónganle el anillo en el dedo, pónganle la túnica y pónganle las sandalias. Pregunta, dice San Agustín, ¿por qué no lo hizo el padre? Total, ya había bajado, ya lo había abrazado. ¿Por qué no lo hace ingresar a la casa él mismo? ¿Por qué no le pone él mismo? Si es el papá, ¿por qué manda a sus servidores? Y San Agustín dice, porque ahí es una clara referencia a que Dios se adelanta al perdón, pero pide a sus servidores de devolver la dignidad de hijo al arrepentido. Son sus siervos los que por orden del Padre le devuelven la dignidad al hijo. Y a través de ello, el poder evidenciarlo en el Evangelio de Juan, cuando les dice, reciban el Espíritu,
quienes perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. En ese sentido, se explica solo si es útil para la confesión y se comprende al sacerdote. O sea, tengo que explicar mi pecado si es útil para la confesión en el sentido de poder demostrar mi sentimiento. Si es que necesito sacar ese sentimiento. Y a partir de ello, el hecho de poder preguntarse, ¿se puede solicitar un consejo o una dirección espiritual en la confesión? Consejo sí. Pedir una dirección espiritual en el momento después de la confesión. Ese sería lo ideal, tanto para el tiempo del sacerdote como para el tiempo tranquilo de la persona. Avanzando estos dos, y si es útil, manifestar los sentimientos que experimento. Eso, si es útil, ¿en qué sentido? En el sentido de decir, bueno, me siento más tranquilo, me siento en paz, si es que les brota, porque es un momento de gracia. Finalmente, cumplir la penitencia, entendiendo que la penitencia no es un pago, ¿ya? ¿Cuánto por mis pecados? 2 Padres Nuestros. Ah, las saqué baratas, ¿no? ¿Cuánto por mis pecados? 2 rosarios. Pucha, esa sí estuvo un poco cara. ¿Me dejo entender? No es un pago. La penitencia es el hecho de poder agradecer a Dios por el don recibido. Porque los pecados, ¿quién los ha perdonado? Dios. Y Cristo a través de su sangre. Ya lo dice la primera carta de Pedro. Tú has sido comprado no con piedras preciosas ni con oro, sino con la sangre de Cristo. Por lo tanto, dice el salmista, ¿qué puedo ofrecerte para agradecerte todo el bien que me has hecho? Elevaré el cáliz de la salvación y te daré gracias, Señor. Por lo tanto, la penitencia no es un pago, sino es un agradecimiento y basta para que se me perdonen los pecados ya han sido perdonados. Padre, me olvidé de hacer la penitencia, despistado. Entonces no funciona la penitencia. En el momento en que el sacerdote te da la absolución, ya se han liberado los pecados. El cumplir la penitencia es un acto de gratitud y por lo tanto el no prestarle atención a veces, si es que no eres despistado por naturaleza, es el hecho de ser agradecidos. Solamente son Padres Nuestros y Ave Marías, no, es ofrecer también voluntariamente quizás un ayuno, ofrecer un rosario, el poder hacer una meditación o visita al Santísimo. Entonces es el poder dar eso, para que finalmente podamos culminar ese momento con una acción de gracias por el don del perdón. Esto nos ayudará no solamente al sentimiento del alma, sino a la eficacia del poder de Dios a este sacramento que nos ha regalado a la Iglesia y que nuestra Madre nos lo recuerda en cada momento. Muchas gracias.